189 pesos ya se cotiza en algunos lugares de la City porteña, 1 peso más que ayer y sigue escalando a días de las elecciones, ¿no? Esta es una de las variables que más inquieta al gobierno en este momento, el dólar. El dólar blue está ya en su valor máximo del año, sigue probando, ¿no? Sigue testeando su techo, ahora en 189 pesos. Vamos a saludarlo a Esteban Lafuente, nuestro compañero, que está en la redacción del diario para hablar de este y otros temas. Esteban, bueno, parece no encontrar techo todavía, ¿no? El dólar. Marcelo. A ver. Esteban no encuentra la voz, me parece. No encontramos la voz de Esteban. En este momento estamos viendo si recuperamos, podemos hacer bien la conexión con Esteban. 189 pesos y una brecha con el oficial que ya supera el 90%. ¿Por qué inquieta tanto? ¿Por qué hablamos tanto de la brecha? ¿Y por qué esto es lo que hace a las expectativas? ¿Qué es lo que ven? Muchos dicen, bueno, hay una diferencia tan grande que acá hay algo que no funciona. Todo indica que tarde o temprano estos valores se deberían acercar y generalmente se acercan hacia el precio más alto, nunca el más bajo. A ver, ahora sí, lo recuperamos a Esteban. Hola Esteban, sí. Ahora Hola, sí. Ferflor, ¿cómo están? Sí, como decías vos, estaba testeando casi día a día cuál es el valor en el mercado en el dólar informal. El oficial está controlado con el cepo, los financieros están también intervenidos y la brecha, el único libre que queda, empieza a expandirse un poco, llega al 90%, todavía está lejos del valor más alto histórico que tuvo el año pasado, hace casi un año con estos 195, pero poco a poco esa brecha que llega al 90% se estira y justamente viendo cuál es el techo que tiene la divisa informal, que es, tras las nuevas restricciones de hace 2 semanas, el único que no tiene ningún tipo de control o de restricción por parte del gobierno. ¿Está preocupado el gobierno por esta disparada, por lo menos, o esta escalada lenta, pero escalada en definitiva, del dólar blue? ¿Les influye en algo o no? Sí, porque con un contexto de tantas restricciones, este termina siendo la única vía de dolarización. Y cuando uno mira, por ejemplo, el caso de los precios mayoristas, que muchas veces tienen que ver con productos importados y demás, subieron por encima del índice de precio al consumidor. Ayer se conoció el dato de septiembre y subieron más del 59% en el año. Y cuando empieza a haber restricciones y dificultades de acceso al dólar oficial, como fue el último cepo endurecido del Banco Central, muchos precios de la economía local empiezan a guiarse por los alternativos y uno de ellos es el paralelo, el dólar blue, como decía Flori, que tarde o temprano siempre terminan confluyendo en ese mismo valor, por eso es que la brecha también termina siendo un indicador del problema de la economía. Esteban, además, lo que indica esto, porque si el dólar sube es que hay demanda, o sea, hay más demanda que oferta, es una básica, no se puede cuestionar eso. Que la gente hoy se aleja de los pesos, ahorra en dólares. Exactamente. Y en ese contexto, esto siempre pasa en un contexto electoral, pero además estamos en el momento del año, como decías vos, con menos oferta de dólares, porque estacionalmente el primer semestre es cuando hay más oferta de dólares, y en un contexto de tanta incertidumbre política y económica, el dólar sigue siendo el refugio, y en un contexto donde pocos o nadie vende y todos quieren comprar, lo que termina pasando es esto de que el precio sube y que después termina así derramándose a otros precios, como comentábamos recién, cuando termina siendo esta brecha del 90% un indicador de problema, y que la guía termina siendo, bueno, si eventualmente el dólar oficial va a dar ese salto o va a acompañar a llegar a estos valores, y tal vez empiezan a ajustarse algunos precios a los valores de los nuevos dólares financieros en esta escalada que día a día vienen mostrando. Por eso es que termina siendo relevante el valor más allá de la dinámica del día a día, esta brecha del 90% que afecta a la economía real. Es otro dato más de la economía. Esteban, vos sabés que hablando de precios, empieza ya a recorrer en varios empresarios el fantasma del desabastecimiento. Te propongo escuchar primero a Rodríguez Larreta. ¿Qué decía sobre el desabastecimiento? Y hablamos de ese tema. A ver. Respecto a los controles de precios, así como está planteado, lo hemos intentado en la Argentina un montón de veces y nunca funcionó. Nunca funcionó. Pareciera que no aprendemos de nuestra experiencia. No funcionó. Una cosa es que haya un acuerdo general de precios en el marco de una concertación, que creo que es lo que hay que buscar. Pero estas cosas compulsivas ya está probado en la Argentina que no ha funcionado. Ahora, Esteban, ¿es real el miedo que tienen los empresarios a que se pueda producir desabastecimiento, o es una carta más que muestran para mostrar disconformidad? No, suele pasar, ha ocurrido en otros casos, con el caso de, por ejemplo, en precios cuidados, cuando la brecha entre precios dentro de una misma categoría, el producto congelado, está a un 10, 20, hasta un 50%, se puede ver ahora en la última lista, más barato que sus competidores, la demanda se vuelca hacia ese producto y muchas veces no es que hay desabastecimiento
adrede por parte del empresario, sino que la demanda, la cantidad de personas que van a comprar un producto excede lo que se puede fabricar, y eso termina haciendo que con la oferta habitual que presentan las empresas en un supermercado, por ejemplo, se compra mucho más por encima, entonces se termina agotando y hay desabastecimiento, porque la demanda se concentra en el producto congelado, y eso puede ser uno de los factores. Cambios también en presiones en los costos, porque se congela el precio de un producto a la venta, pero terminan presionándose al fabricante otros insumos, el costo de los fletes, eventualmente los salarios. Bueno, la ecuación de costos en las empresas empieza a crujir, entonces eso es lo que está detrás de esto que se plantea, de que termina habiendo desabastecimiento, no general en el mercado, pero sí de algunos productos, porque al estar más baratos que la competencia terminan siendo más demandados. Ayer me escribió un empresario que tiene una fábrica, una empresa en realidad, de productos de limpieza, y me decía: ¿cómo voy a mantener congelados mis precios si los envases, el cartón, la fábrica que me fabrica los envases me aumentó un 100% en un año? Es imposible, ¿no? Ya como un son de queja, pero es interesante también este punto que vos decís, porque o hay desabastecimiento o el canal de venta lo que termina haciendo es cuotificando las ventas. Te sucede, de hecho, hoy, con precios cuidados, que uno va a los supermercados y te dice: no, leche, solo 2 por persona, de tal marca, ¿no? O azúcar, solo 1 por persona. Hay cuotificaciones en algunos rubros clave: aceite, leche, azúcar en algunos casos, ¿no? Y termina pasando eso, como decía Flor, eso que se cuotifica para evitar que la góndola parezca vacía, eso termina siendo un problema. Se prevé algún tipo de tensión entre los fabricantes y los supermercados o los canales de venta, por ver quién es el responsable finalmente de que el precio se cumpla o no se cumpla, que el producto esté o no esté. Y como vos decías, presiones en los costos por los insumos, el cartón, el plástico para los envases, por ejemplo, y en algunos casos que son también insumos importados, y que en un contexto de restricciones y donde se limita el acceso a dólares para comprar estos productos, puede ser otro factor de presión en los costos, o de empresas que dicen: no sé a qué precio voy a poder reponer este insumo, si voy a poder acceder a dólares, o restringo las ventas o subo los precios previendo que voy a tener dificultades para acceder a dólares, para continuar con la cadena de producción. El otro temor es el de que se extienda esto, ¿no? Porque hoy tiene fecha de vencimiento, digamos, pero el tema también es que el gobierno decida extenderlo. Exacto, en principio son por 90 días. Algunos lo que plantean es qué pasa el día 91, cuando se mira experiencias anteriores, cuando ese descongelamiento se da, lo que hay es un ajuste de golpe de toda la inflación acumulada en ese periodo donde el precio estuvo congelado. Este contexto además se da en una situación particular donde más que negociación hubo una imposición de esta lista, entonces no hay un plan de salida, no hay un contexto coordinado. Los productos que estaban en precios cuidados, que están incluidos en esta canasta, acumulan ya un congelamiento de 3 meses, porque el último ajuste que habían tenido era en julio. Entonces, eso termina sumando también mayores distorsiones a un contexto donde la inflación, como veíamos, no sé, se aceleró en septiembre, los datos de octubre muestran que se mantienen esos valores, y es lo que termina preocupando al gobierno, porque esta intención preelecciones de poner plata en el bolsillo de la gente para estimular el consumo termina siendo golpeado por la aceleración de los precios. Esteban, ¿y qué pasa con el tema de medicamentos? Hoy planteábamos con Flor temprano el tema de, el gobierno plantea el tema en alimentos porque dice que es de extrema y primera necesidad. Perfecto. El tema de medicamentos también es primera necesidad y están teniendo promedio de aumentos 3,5 por mes. Nadie habla del tema de medicamentos. Hay quien dice que, bueno, no nos olvidemos que los laboratorios son los que mayor aporte hicieron para la campaña, ¿no? ¿Están metiendo presión o el gobierno también está pensando en ajustar por ese lado? Es otro de los rubros. De hecho, cuando mirás el dato de inflación del INDEC del mes pasado, la ropa, un sector también con vinculación con el gobierno y protegido. Las bebidas alcohólicas, el tabaco y la salud fueron los 3 rubros que más tuvieron aumentos. Impacta también en un contexto de pandemia muy duramente, y hay también tensiones entre laboratorios, en el gobierno, el acceso a insumos. Todo termina siendo un contexto donde los costos presionan y también hacia los precios, y es una situación compleja porque, como decía Fer, más allá de los alimentos, que tal vez es lo que marca la canasta la canasta básica alimentaria, la indigencia, los medicamentos y los insumos de salud son otro componente clave que está presionando sobre los costos, y como vos decías, mes a mes vienen teniendo aumentos por encima del promedio de la inflación. Bien.
Esteban, perdón, ¿se viene alguna judicialización de esto? ¿Se vienen juicios o no se animan las empresas? Todavía no se animan. Se habló en su momento, como planteo, la carta que presentó, la nota que presentó la COPAL, la Cámara que nuclea a las fabricantes de alimentos, fue un tono duro. Lo que advierten, por lo menos por lo bajo en las empresas, es que tal vez se judicialice algún caso puntual, alguna situación puntual de congelamientos extendidos o de mucha diferencia con los competidores, o eventualmente algún producto de reemplazo, pero no la judicialización completa y a fondo de todo el congelamiento como medida, por lo menos en estos meses previo a las elecciones. Bien. Esteban, te mandamos un abrazo, gracias. A ustedes. Chao, hasta luego. Y bien, yo quiero saber, porque ayer nos dijo que hoy iba a haber como 28